El tema que vamos a desarrollar lo he titulado Del remordimiento a la restauración y lo vamos a fundamentar en el texto de Lucas capítulo 22. Y comienzo diciendo que perder una oportunidad o cometer un error doloroso puede conducirnos al borde de la desesperación, pensando cuán diferente pudo haber sido si hubiera, tú puedes concluir la frase, si hubiera estudiado, si hubiera obedecido, si hubiera hecho las cosas como me indicaron, etcétera, etcétera. Hay dos clases de remordimiento. En primer lugar, veamos el que es ocasionado por un error humano. Y aquí comienzo narrándoles algo que ocurrió con un misionero mecánico. Un misionero mecánico de aviones que tenía un excelente registro en la reparación de esta clase de aparatos, un día acababa de apretar a mano una tuerca cuando fue llamado a otro lugar. Completamente distraído por el nuevo problema, olvidó apretar la tuerca con una llave. El avión salió con 7 personas a bordo. La tuerca suelta ocasionó el goteo de gasolina en el motor. Y finalmente el avión se incendió y se estrelló, causándole la muerte a los 7 ocupantes. Durante el funeral, el mecánico veía los 7 ataúdes en una sola fila y oleadas de remordimiento caían sobre él, causándole una gran agonía en el alma y el espíritu. Un lapso momentáneo y 7 vidas habían sido apagadas, 7 viudas y unos niños que habían perdido a sus padres. Ponte en los zapatos de este mecánico y siente en cuanto te sea posible el profundo remordimiento que él experimentaba. Pudiste haber ido manejando cuidadosamente aquí en relación a otro caso. Pudiste haber ido manejando cuidadosamente a lo largo de una zona residencial. El andén estaba lleno de carros, pero momentáneamente te distrajiste mirando a una persona que estaba a un lado de la calle. Cuando tus ojos se reenfocaron en la vía que seguías, viste a un niño que apenas caminaba a cruzar la calle. Frenaste con todo el impulso, pero ya era demasiado tarde. Cuando la ambulancia llegó, ya sospechabas lo peor, ¿verdad? Lo único que podemos hacer en situaciones como estas es confesar nuestro error y pedir perdón. Tal vez la madre del niño pueda comprender a pesar de su profundo dolor. El misionero fue afortunado porque las viudas de los fallecidos le aseguraron que ellas no estaban airadas con él por haber cometido un error. Recibir el perdón de los ofendidos le permitió perdonarse a sí mismo. Tales sentimientos de remordimiento no son iniciados por el Espíritu Santo. Todos somos vulnerables al error humano. Un error honesto difiere en gran manera de un pecado deliberado, aunque las consecuencias puedan ser similares. Dios no quiere que nosotros seamos destrozados por el remordimiento, puesto que aún tales errores caen dentro del círculo de su divina providencia. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Los errores deben quedar atrás. De la desobediencia deliberada crece una forma de remordimiento. Escogemos determinado estilo de vida, aunque sabemos que está mal. Una pequeña voz nos dice que nuestra decisión es pecaminosa, pero seguimos nuestro deseo deliberadamente. El remordimiento también puede venir al final de la vida, cuando la muerte se aproxima. Un amigo fue
a ver en el hospital a un antiguo empleador suyo, el editor de un periódico. Sé que voy a morir, comenzó a decir este hombre que estaba allí en el hospital moribundo. He desperdiciado mi vida en una vana búsqueda de riquezas y reconocimiento público. Ahora reconozco mi error y quiero arreglar con Dios. Más vale tarde que nunca, pero, el dolor del remordimiento está ahí. Hablando de Pedro, el apóstol Pedro sintió tanto el dolor como la bendición del remordimiento. De manera interesante, el discípulo que amaba a Cristo tan fervientemente es el mismo que le negó con tanta vehemencia. Leyendo Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34 dice, aquí en relación que Jesús anuncia que Pedro lo negará, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Ya que esta parte del Nuevo Testamento fija el escenario para la negación que Pedro, el discípulo de Cristo, lamentaría profundamente. Dios utilizaría ese evento para enseñarle acerca de la gracia y para ayudarle a hacer lo mejor de su futuro. De su error nosotros también podemos aprender. Jesús concluyó la última cena con la promesa de que los discípulos finalmente estarían sentados en su mesa en el reino de los cielos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero después le dirigió a Pedro las palabras, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Está en Lucas capítulo 2, el versículo que acabo de leer, del 31 al 32 en este caso. Si Pedro iba a ser restaurado, obviamente la implicación era que estaba a punto de caer. Esta noticia no fue bien recibida de parte de Pedro o para Pedro, particularmente por alguien cuyo compromiso con Cristo era ferviente, resuelto e incuestionable. Él tenía todas las credenciales para ser un miembro ganador del equipo. Así fue que decidió asegurarle a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A Jesús no le impresionó ese comentario. Algunas veces o alguna vez pregunto, ¿has pensado que Dios tenía derecho a sentirse orgulloso de tu compromiso o promesa de obediencia? No podemos mantener nuestras promesas, excepto aquellas que le hayamos hecho en total dependencia de Él y reconociendo nuestra fragilidad. El patrón general es, cuando más grande sea la promesa, más fuerte será la caída. Tú conoces el resto de la historia. Pedro obviamente se jactaba demasiado, oraba muy poco, se quedó dormido en el Getsemaní, actuaba con mucha ligereza, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, seguía de lejos al Señor, desde una considerable distancia, y pensaba con lentitud. Se acordó de la predicción de Cristo solo cuando el gallo cantó. Leemos entonces
cuando dice, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 22, versículo 61. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque estaba en la misma presencia del Señor, de Jesús, cuando lo negó. Y él podía verlo cuando la criada vino y le dijo, también este estaba con él. Lucas 22:56. Allí en la presencia de aquel a quien amaba, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Lucas 22:57. Y si esta negación es chocante para nosotros, recordemos que Pedro lo hizo por segunda vez. Y cuando algunos testigos mencionaron que lo habían visto con Cristo, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Mateo 14:71. 3 veces juró que no conocía a su Señor. Pedro había estado con Jesús durante 3 años y medio. Había compartido la plataforma con él durante muchas reuniones bien concurridas y Jesús le había sanado a su suegra. Pedro había hecho la conmovedora afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Ahora, el tono acusador en la voz de una mujer sacaba de los labios de Pedro una negación a admitir que conocía a su Salvador. Había algo en la mirada de Cristo que rompió el corazón de Pedro. Piensa en la vergüenza y el remordimiento que sentía. ¿Cómo trajo Cristo a Pedro de nuevo a la comunión con él? ¿Cuáles fueron las dinámicas de este encuentro? Gracias a Dios, Él corre las cortinas, ¿quién? Cristo, y nos permite ver lo que realmente sucedió en la tierra y en el cielo. En el proceso se nos muestra cómo podemos regresar a Cristo sin importar qué tan profundo sea nuestra culpabilidad y remordimiento. 4 verdades nos deben motivar. Primera verdad, de entender que Cristo y conocer y aceptar que Cristo intercede por nosotros. Verdades que nos deben motivar. En cuanto a esta primera verdad de que Cristo intercede por nosotros, podemos decir que sabiendo lo que iba a suceder, Cristo oró por Pedro. Se dirigió a su discípulo como Simón, puesto que esa noche de nuevo la roca se convertía en arena. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Cristo oró por Pedro específicamente. Esto es claro en el Nuevo Testamento griego, cuando Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La palabra griega para os ha pedido está escrita en plural. Satanás había pedido permiso para zarandear a todos los discípulos, no solamente a Pedro. Pero cuando continúa, dice Jesús, pero yo he rogado por ti, la palabra ti, por ti, está escrita en singular. El enfoque de la oración de Cristo era Pedro, pues él era quien necesitaba fortaleza especial en ese momento. ¿Por qué oró Jesús por Pedro? ¿Porque Pedro tenía una alta posición en el grupo? Ciertamente no. Pedro era egoísta, de modales rudos y un inconsistente seguidor. Lo hizo porque era valiente y capaz de tomar decisiones sabias. No, nuevamente has errado. Jesús oró por Pedro debido a que él era muy débil
y tropezaba fácilmente con su propia percepción espiritual. Muéstrame a un hombre desdichado, emocionalmente vuelto pedazos, que clame a Dios en la agonía de su alma. Muéstrame a una mujer que ha caído y está abatida por su pecado, que es inestable e incapaz de recuperar sus emociones, y yo te mostraré a una persona sobre la cual la gracia y misericordia de Jesús descansan. Recuerda la historia del pastor que tenía 99 ovejas obedientes en su manada. Sin embargo, había una perdida que durante la noche estaba afuera, y esa era justamente a la que el pastor buscaba, según Lucas capítulo 15, versículo 4 al 6. Jesús ve a cada una de las personas que está leyendo, o en este caso que está escuchando este estudio, pero está particularmente buscando a quien le sigue de lejos, a aquel cuya fe casi ha decaído y que se siente fuera del brazo divino. Él ha orado por ti personalmente, como lo hizo por Pedro, lo hizo por mí y por muchos. Con un gran significado, la oración de Jesús no fue una generalización que dice, bendícelos a todos. Claro que no. Él ora en contra del ataque venidero de Satanás. Él ora para que la victoria del diablo se convierta en ¿qué? En derrota. Cuando el trigo crece, una capa llamada brosa protege el grano. En el proceso antiguo, durante los días de Jesús, esta capa era, era y esa capa era separada del trigo por un animal que caminaba sobre los bultos para después tirar esta mezcla al aire con el fin de que el viento soplara la cascarilla y la separara del trigo. Los modernos equipos de agricultura emplean un cernidor, y aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, Satanás quiere zarandearte y demostrar que tú no eres más que brosa. Nuestra exposición a la tentación, pregunto, ¿tiene algo que ver con los espíritus malvados? Sí, tal vez Pedro no se había dado cuenta de que su temor se originaba en el diablo. Pero el Señor abrió el velo para que nosotros miráramos detrás de las escenas y corriéramos que en esta batalla hay más de lo que a primera vista observamos. En el mundo de los espíritus, una fuerte batalla estaba progresando en busca del corazón de Pedro. 30 años más tarde, Pedro escribiría, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. El diablo, amigos, hermanos y ministros, busca destruir nuestro testimonio cristiano. En el mundo invisible hay un conflicto constante. Hay una batalla en la cual nosotros estamos involucrados. 4 personajes intervienen en la tentación: Cristo, los ángeles, Satanás y por supuesto nosotros, quienes estamos en medio del conflicto. Satanás nos acusa, Cristo ora por nosotros y los ángeles observan el amor de Dios y su justicia ejercida a favor nuestro. ¿Ve? Cada cristiano atraviesa el proceso del colador. Para algunos puede ser la enfermedad, pérdida del trabajo o la ruptura de una relación, pero para muchos es la tentación
la constante lucha interna del alma donde nuestra alianza con Cristo es probada. Satanás no solo nos tienta, sino que probablemente ha hecho planes mentirosos para nuestra caída y como una serpiente enroscada, espera atacar en el momento apropiado. Él magnifica el poder de la tentación y lucha para qué? Para que sigamos el camino fácil, queriendo que nuestras vidas desacrediten a Cristo. Podemos imaginarnos a Cristo hallándonos como lo hizo con Pedro. Satanás ha pedido permiso y le ha sido concedido para que tú seas probado, para que yo sea probada. Pero yo he orado, dice Cristo, para que tu fe no falte mientras la tentación termina. Cuando salgas de ella, fortalece a tus hermanos, aprende de tus fracasos y sigue adelante, dice el Señor. Tenemos un amigo fiel que nos representa en el cielo. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está a nuestro favor delante del Dios Padre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Cristo no solo murió por nosotros, sino que actualmente vive para nosotros. Él es completamente consciente de la fortaleza y estrategia de Satanás, pero está de parte nuestra, por supuesto, es capaz de ¿qué? De levantarnos cuando caemos. Esto es en relación a que Cristo intercede por nosotros, pero tenemos otra verdad que nos debe animar, es que Cristo nos comprende. Recordemos que Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Predijo Cristo el fracaso de Pedro simplemente para comprobar su omnisciencia. O sea, para comprobar que Él todo lo sabe, que Cristo todo lo sabe. No, claro que no. Porque Cristo nunca usó sus virtudes y cualidades divinas para impresionar a nadie. Él usó su poder y conocimientos para beneficiar a su pueblo. Jesús estaba facilitando que Pedro regresara a la comunión con él después de la caída que se aproximaba. Deseaba que Pedro se acordara de que él sabía de antemano las circunstancias en las cuales se encontraría y el temor que le ocasionaría caer. La gracia fue anunciada antes de que Pedro cayera. Cristo con su corazón amoroso confiaba en Pedro. Cristo sabía dónde Pedro se iba a sentar y que una criada caminaría cerca de él y le acusaría de pertenecer a Jesús. El Salvador sabía que un gallo en ese sector al cual se le retendría su canto hasta que llegara el momento justo de alertar a Pedro sobre su pecado. El relato bíblico revela que mientras Pedro aún hablaba, el gallo en perfecta coordinación comenzó a cantar. Un estudiante o una persona se le acerca a su maestro y le dice, no puede enfrentar a Dios o no puedo, le dice, no puedo enfrentar a Dios de nuevo con este mismo pecado. No puedo ir a la presencia de Dios con mi culpabilidad y vergüenza. Tal vez pensaba que Dios no podía manejar el desánimo que ella le había causado, pero nuestro Señor nunca es tomado por sorpresa. Él conoce nuestras debilidades y la extensión completa de nuestra propensión al pecado. Jesús conoce aquellos detalles personales que ni siquiera nosotros mismos hemos admitido. Cuando Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Además añadió, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jeremías capítulo 13, capítulo 17, versículo 9 al 10. A diferencia de un padre terrenal, Cristo nunca nos dirá, yo nunca esperaba que hicieras eso. No podríamos permanecer de pie ni un momento sin la gloria de su gracia. Nuestra caída ya es conocida por quién, por el Salvador, quien nos restaurará a la comunión con Él. Y nos dará ¿qué? Una tarea adicional. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. Gracias a Dios, el pozo de la gracia nunca quedará seco. Nos encontramos con una tercera verdad que nos animará y es que Cristo tiene compasión de nosotros. Cristo ora por nosotros, ¿por qué? Porque Él conoce nuestras circunstancias y debilidades y manifiesta su compasión. Él ve nuestros dolores, ve la ira, la vergüenza, ve el amor que tenemos y el remordimiento que el pecado nos ha ocasionado. A Él le importa nuestra condición, no se le olvide, téngalo presente. Si tú has experimentado profundo remordimiento, ¿tienes idea de la tortura por la que Pedro pasó durante 3 largos días? Él había prometido que se pasaría firme, que se pararía firme al lado de Cristo hasta la muerte. Y ahora se había derrumbado bajo un poco de presión. Imagínate lo que sintió cuando le llegó la noticia de la crucifixión de su maestro. La última oportunidad para probar su lealtad, donde pudo haber dicho, la última oportunidad para probar mi lealtad. Le negaré no una ni dos, sino 3 veces por el resto de mi vida. No podré cambiar el pasado. No puedo perdonarme. El juramento personal resonaba en sus oídos. ¿En los oídos de quién? De Pedro. Si ahora alguien le hubiera preguntado a Pedro, ¿eres tu discípulo de Jesús? Probablemente él hubiera dicho, era uno de ellos, pero ya no soy digno de tan alto honor. Ya no soy uno de los 12 discípulos. El libro con el registro de mi vida ha sido cerrado. Probablemente Pedro pensaba que él era de quien Cristo había dicho durante la última cena, uno de ustedes me traicionará. Después de todo, tal vez el traidor no era Judas, sino Pedro, quien le había prometido lealtad a su maestro. Cuando Cristo murió, fue puesto en la tumba nueva de un jardín cercano. Algunas mujeres que fueron a ungir su cuerpo el primer día de la semana se estaban preguntando quién les correría esa piedra tan pesada de la entrada cuando para su sorpresa se dieron cuenta de que ya había sido quitada la piedra. Cuando entraron vieron a un joven vestido con una bata blanca sentado a la derecha. Sorpres- eh, sorpre- eh, Sorpresivamente, él le dijo que Jesús ya no estaba allí puesto que había resucitado. Entonces el ángel añadió, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Mateo 16:7, y a Pedro. ¿Por qué recibió Pedro esa mención de honor? Cristo sabía que si él no recibía una invitación específica por nombre propio, nunca se hubiera sentido digno de ser incluido entre los discípulos. Esa fue la propuesta de Cristo. El maestro le extendió una mano a un compañero caído. En 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo relacionó a aquellos a quienes Cristo se apareció después de su resurrección.
Interesante, Pedro, Cefas, encabezaba la lista. Esto, ¿qué confirma? Confirma que Pedro fue el primero que vio a Jesús después de la resurrección. Ya no tenía que sentirse como uno que ha sido desechado, pues Jesús con gran compasión lo había perdonado. Por sus acciones, Cristo le estaba diciendo: Pedro, caíste, pero no permanecerás así. Te dio vergüenza decir que me conocías, pero yo me alegro confesando que te conozco. Tú has pecado, pero te has arrepentido con lágrimas y has sido perdonado. Te amo, Pedro. Aún los brazos de Jesús se extienden hacia nosotros, sin importar cuáles hayan sido nuestros fracasos. Esos brazos son suficientemente largos y tiernos ¿para qué? Para abrazar aún a la persona más descarriada y negligente que ha negado al Salvador Jesús, donde Él tiene sus ojos fijos en nosotros diciendo: yo tengo compasión de ti. Te aseguro que puedes volver a tener comunión con el Dios vivo. ¿Ve? ¡Qué maravilla! Otra verdad que nos puede animar es que Cristo nos restaura. Cristo nos restaura. En una de las escenas más tiernas de la Biblia, Jesús le dio a conocer a Pedro que el juego aún no había terminado. Pedro había regresado a la pesca porque probablemente pensaba que el trabajo para Cristo había terminado. Pero Jesús se le unió a lo largo de la costa de Galilea, como lo había hecho 3 años atrás. Una vez más, Él dio las instrucciones. ¿Quién? Cristo. Cuando le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. En Juan 21:6. Ellos obedecieron y cogieron 153 peces. Increíble. Increíble, después de llegar a la playa se dieron cuenta de que Jesús ya tenía preparado una comida para ellos. No sabemos cómo llegaría el pan y el pescado, pero ¿por qué tenemos que especular si estamos hablando de Cristo el Señor? Durante esta comida, Él cruzó las siguientes palabras con Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a él? ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Juan 21:15. Cristo aquí usó la palabra griega ágape, término que se refiere a la forma más elevada del amor. Pedro respondió con fileo, una referencia del amor fraternal. Cristo pudo haberse dado cuenta del cambio de palabras y por lo tanto respondió: apacienta mis corderos. Esto insinúa que tal vez Pedro no estaba listo para su ministerio de forjar a otros. Jesús entonces le preguntó de nuevo: ¿tienes amor ágape por mí? Pedro, aún no seguro de su propio corazón, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, o sea, el amor fileo. Jesús le respondió: pastorea mis ovejas. Juan 21:16. Sí, Jesús confiaba en que Pedro no solo apacentaría a los corderos. Jesús le hizo la misma pregunta por tercera vez y utilizó la palabra amor que Pedro ya había empleado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fileo, Juan 21:17. A Pedro le perturbaba que su compromiso de amor fraternal no fuera suficiente y entonces repitió su afirmación de amor, pero esta vez empleando la palabra maldiciente, ágape. Señor, tú lo sabes todo, dijo Pedro, tú sabes que te amo. Jesús aceptó esta respuesta y le dijo: apacienta mis ovejas. No importaba qué tan inseguro de sí mismo se sentía Pedro. Cristo quería que él supiera que había sido plenamente restaurado.
fue llamado a desempeñar el alto honor de qué? De apacentar las ovejas del Señor. Pedro había negado a Cristo en 3 oportunidades e igual número de veces tuvo el privilegio de reafirmar su amor por él. Los oscuros días de la humillación habían terminado. El remordimiento había sido reemplazado. ¿Por qué? Por la responsabilidad, la comunión y de antemano la aceptación completa. La oración de Cristo había sido respondida porque ahora Pedro restauraría a sus hermanos. La oración de Cristo no impidió que Pedro cayera, pero resultó en su restauración. Fue rescatado ¿de qué? Del abismo y ahora tenía la capacidad de fortalecer a sus hermanos. Las ovejas del Señor serían apacentadas y la roca permanecería firme. A veces quienes más han descendido por lo más son los más efectivos en fortalecer los pies de aquellos que han resbalado. A Pedro el conocimiento de su propio corazón le permitió que predicar de manera efectiva. Sus debilidades personales los llevaron a escribir con sensibilidad y profundidad sus 2 cartas. Millones han sido fortalecidos debido a que a las lecciones que Pedro aprendió en la escuela del fracaso. Aquí, como último, pero antes de dar como algunas conclusiones, es de repasar que es de repasar la importancia de ver que las verdades nos deben motivar. Y para ello hay aspectos importantes como conocer y entender que Cristo, no se le olvide, intercede por nosotros. Eso es una verdad que nos puede motivar, que Cristo nos comprende. Otra verdad, Cristo tiene compasión de nosotros y Cristo nos restaura. Ahora bien, en cuanto al proceso del colador, ¿qué podríamos decir? 3 personas fueron cernidas aquella noche en Getsemaní. En primer lugar, Cristo, quien resultó ser grano. Tal vez Satanás realmente intentó matar a Cristo en aquellos oscuros momentos de tortura, pero a pesar del dolor y la tentación, él de hecho demostró ser trigo legítimo. ¿Quién? Cristo. El segundo lugar, en cuanto al proceso de ser pasado por el colador, fue Judas. Judas también pasó por ese colador. Aquella noche besó a Jesús en la mejilla como muestra de qué, de amistad. Y sin embargo, hacía parte del complot que le crucificaría. Su remordimiento era tan grande que fue y se colgó, demostrando así ser pura cascarilla. En tercer lugar, tenemos a Pedro. Él también fue puesto en el colador y como la mayoría de nosotros demostró ser en parte trigo y en parte cascarilla. El proceso de pasar por el colador fue una de las formas utilizadas por Dios. ¿Para qué? Para separar la cascarilla del trigo. A medida que Pedro vio su importancia y aprendió a depender del Espíritu Santo, mucha de esta fue llamada o fue llevada más bien por el viento. Pedro y Judas hicieron algo similar. Los dos negaron a Cristo, ¿verdad? Judas, en lugar de arrepentirse, permitió que el remordimiento lo dominara y rehusó el perdón que hubiera podido limpiar su conciencia contaminada, decidiendo así ir a la eternidad con el remordimiento. Mientras que Pedro, por otro lado, respondió a la mirada del Salvador. Su remordimiento y restauración hicieron que su amor por Cristo se intensificara. Aquellos a quienes se le perdona mucho, aman mucho. Dios
usa los remordimientos y fracasos. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio. Si estamos dispuestos a aprender de la experiencia, nuestros fracasos no serán desperdiciados. Nunca es demasiado tarde para regresar. Cristo aún ora por nosotros. Si no lo sabía, conozca esto. Él conoce nuestras debilidades y las circunstancias que nos ocasionaron la caída. Él, lleno de compasión, está dispuesto a ¿qué? A restaurarnos a la comunión y unidad. Permitámosle entonces simplemente que provea la sanidad que solo Él puede dar. Pedro tuvo que aprender que aun cuando traicionamos a Cristo, Él no lo hace. Aunque podamos ser rudos y torcidos, el escultor divino nos moldeará. ¿Y quién es ese escultor? El Cristo, mediante el Espíritu Santo, nos moldeará conforme a su plan especial. Y cuando somos lesionados, Él sana las heridas. ¿Quién? Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.